Seguramente muchos habrán escuchado hablar del Código Noáhida o de los 7 preceptos universales de los hijos de Noaj. Vamos a ampliar con información novedosa y esclarecedora al respecto. El Código Noáhida, el Código de los 7 preceptos de Noaj, es el compendio de leyes más antiguo de la humanidad, de origen divino y que es vinculante para todos los seres humanos. El más antiguo de la humanidad es porque en el primer instante donde el primer ser humano, Adán, fue creado, ahí fue dictaminado. Es decir, que no existió nunca un ser humano que fue creado sin ningún tipo de normativa ni legislación. Dios, en el primer instante que lo creó al ser humano, le dictaminó el propósito por el cual fue creado, para qué es la existencia del ser humano en el mundo y cuáles son las normativas y legislación que lo va a regir, cuáles son las reglas del juego. Dios no dejó al ser humano en medio de la oscuridad espiritual ni la oscuridad intelectual, sino que le dio un sendero claro, conciso y sencillo de poder observar para que el ser humano llegue a su plenitud. Además, el Código Noáhida es el único compendio de código de leyes de origen divino. Quiere decir, Dios entregó a toda la humanidad, sin excepciones de color, raza y creencias, este código para que rija los destinos del individuo desde su creación hasta el fin de los días. Un código permanente, constante, por el cual todas las sociedades se pueden montar y desarrollar. Este código fue revelado a Adán, el primer hombre, luego fue agregado una ley a Noaj después del diluvio y fue refrendado y revalidado en la entrega de la Torá en el monte Sinai, cuando Dios se reveló, se manifestó ante 3 millones de personas judías y 1 millón de personas no judías. Fue la manifestación divina más grande de la historia de la civilización. Nunca antes Dios se manifestó en forma pública, testimonial e histórica ante tanta cantidad de gente. 3 millones de judíos en el desierto en el año 2448 de la creación, esto es 1313 años antes de la era común, de una forma que no hay testimonio histórico más fuerte que este. El testimonio histórico de 3 millones de judíos más 1 millón de no judíos, los famosos Erev Rav, la multitud mixta, que el versículo en Shemot, en el libro de Éxodo 19 y 20 y 24, nos cuenta que hubo 1 millón de judíos, de no judíos, que acompañaron al pueblo judío en su salida de Egipto, y ellos testificaron en una forma visual. Vieron a Dios como se reveló en el monte Sinai, en el desierto, y ahí mismo Dios entregó el código Noáhida refrendado por segunda vez para toda la humanidad. A partir de esa visión, de ese testimonio visual, es que el pueblo judío tiene el deber de entregar, informar y esclarecer este código a todas las naciones, cumpliendo con el destino para el cual fue concebido el pueblo judío, hijos de Israel, luz para las naciones o faroleros del mundo. Es decir, iluminar a todas las naciones con este código, explicándolo. Otra singularidad que vuelve tan excepcional a este código es que es parejo y vinculante para todos los seres humanos. No interesa de dónde uno vino, cuál fue su identidad espiritual pasada. Una persona, cualquier individuo, al ser que es individuo, es ser humano, no puede escapar de ese destino. El ser humano no puede ser animal, es un ser humano. Del mismo modo, no puede no ser Noáhida, no ser hijo de Noaj, no ser ser humano al cual se le vinculó estas leyes para llegar a su propósito y a su perfección y rectificación final. El testimonio de Sinai fue narrado por estas 3 millones de judíos, o 3 millones de judíos y 1 millón de no judíos, con la misma versión, con todos los detalles habidos y por haber, generación tras generación, sin que medie diferencia en la narración, ni algún tipo de debate o discusión de cómo fue esa revelación en el Sinai
el día 6 de Sivan del año 2448, todos aquellos testigos visuales que contemplaron y observaron la revelación de Dios, Dios mismo revelándose a todos por igual, por eso fue en un desierto, no en una forma escondida, no que hubo algún individuo que escuchó o vio la revelación de Dios y se le contó al ser humano, no que hubo un grupo de 1, 2 o 12 personas que recibieron esta manifestación, sino que en forma pública, abierta, en un desierto, Dios se manifestó. Estas 4 millones de seres humanos lo vieron y transmitieron todos esta versión sin ninguna diferencia entre sí, con detalles minuciosos, los cuales están descritos en la narración de la Torá, en el libro de Éxodo 18, 19, 20, 21, en esos capítulos. Y hasta el día de hoy, generación tras generación, se viene transmitiendo en una cadena ininterrumpida la misma tradición oral y escrita, sin que hasta ahora haya aparecido alguna persona que exprese que esta situación no existió, o que algún detalle de la situación de revelación de Dios en el Sinai no haya aparecido. Es decir, que es el testimonio histórico más fuerte que hay en la civilización humana. Y no solo eso, sino que en esto difiere el código noájida y también las leyes de Israel de cualquier otra religión, creencia humana descripta. Mientras que todas las religiones humanas, de origen humano, tienen como fundamento la revelación divina o de varios dioses hacia un solo ser humano o hacia un grupo de seres humanos, pero no nunca a todo el pueblo. Acá la manifestación, la revelación divina en el Sinai fue para todo el mundo, todos los presentes ahí, millones de personas contemplando algo, una manifestación que la hace singular, excepcional y única. Incluso como dato histórico, es la manifestación histórica más fuerte y la evidencia más contundente que tenemos en la historia de la civilización. Es por esto que el código se hace tan robusto y vigoroso en cuanto a su autenticidad. No hay documento ni testimonio más solvente que este, incluso en un aspecto histórico. Cualquier individuo de todas las naciones que no sea de la nación judía es considerado Ben Noach, hijo de Noach, Noájida. Por lo tanto, el código le es parejo para él y vinculante para él. Él no puede decidir asumirlo o no asumirlo. Bienvenido al mundo. Uno es un ser humano, uno es un Noájida. Y como Noájida, uno no puede escaparle a su identidad. Así como el judío, el hijo de Israel, no puede dejar de ser judío, lo mismo el Noájida o la Noájida no puede dejar de serlo. Y estas normativas son la base de cualquier sociedad que se precie de tal, de una forma eterna, desde que el ser humano fue implantado en la tierra hasta el fin de los días, como dijimos. El código noájida lo regula, lo normatiza, y él está ceñido y atado, cualquier individuo, a este código para llegar a su fin. Por eso mucha gente nos pregunta, nos inquiere, ¿cómo una persona se puede hacer noájida? ¿Qué procedimiento lo lleva a calificarse, graduarse de noájida? En este caso le explicamos, no hace falta hacer absolutamente nada. Un ser humano ya nace siendo noájida y va a morir siendo noájida. Es la identidad espiritual indivisible, fundamental de cada ser humano. Obviamente que Dios creó el ser humano a su propia imagen y semejanza, como lo trae el libro de Bereshit, el libro de Génesis, y está en el ser humano la opción, si acatar el código, observarlo, adherir a él o no. El ser humano es el único ser en la creación que tiene libertad de elección, libre albedrío, y nadie puede forzar ni torcer sus decisiones. De modo que si de acuerdo de lo que alguna persona decide, así va a ser. Si decide acatar, conocer y difundir el código, Dios promete calificarlo como justo entre las naciones y va a tener parte del mundo venidero. Y si no lo va a hacer, va a tener justo lo contrario, no va a adherir. Es por eso que un fundamento
capital en el código noájida es la libertad de elección. Si bien la identidad no puede ser modificada, la identidad espiritual de uno no puede ser modificada, igual que la identidad de ser humano uno no puede modificarla, sin embargo, la elección, la libre elección siempre está a la mano del individuo. Nunca Dios coarta, ni coacciona, ni presiona sobre un individuo para que se comporte de tal o cual manera. Es por eso que todos los premios, la recompensa y la satisfacción de saber que una persona está en el sendero correcto es logro y triunfo de un mismo ser humano por la actitud que tuvo. También ahí la desilusión, el fracaso que una persona puede sentir por ir en caminos erróneos y creencias extrañas ajenas a lo que es la verdad, también va a ser fruto de la decisión del ser humano. Quiere decir que uno no es ni malo ni bueno, uno es de acuerdo a lo que actúa. Y esto es un principio fundamental para entender el código noájida. No hay temas pasados, no hay cuentas que saldar del pasado del individuo, tanto sea de almas anteriores, de reencarnaciones anteriores, como de nacimientos que el ser humano puede tener a través del nacimiento, algún tipo de pecado. Esto es erróneo. Un ser humano nace neutro, de acuerdo a lo que va actuando en la vida, es lo que es, libertad total y absoluta. Y el conocimiento del Creador no condiciona absolutamente la decisión del individuo. Es decir, nosotros no podemos argumentar, ya que el Creador es omnisciente, Él todo lo conoce, por lo tanto, si Él conoce cuál va a ser mi decisión en el futuro, eso quizás condiciona un poco mis actitudes en el presente. No es así. Dios entrega libertad total al ser humano para conducirse como Él quiera. Nada más que el Creador, a diferencia del ser humano, tiene la capacidad de ver y conocer el pasado, el presente y el futuro en un mismo instante. Por lo tanto, consecuencia de que yo decido con mi libertad actuar de tal o cual manera, si adherir al código o no adherir, consecuencia de mi libertad, Él conoce. Él lo conoce, por decir de alguna forma, antes de que yo elija. Consecuencia de que yo elijo con libertad, Él conoce. Es decir, que el ser humano no tiene ningún destino escrito, sino que el destino lo va formando día tras día de acuerdo a su conducta. A medida que se va comportando y adecuando sus conductas y sus convicciones, sus valores y principios a lo que Dios espera de él, que está resumido en el código noájida, esto lo va formando como un individuo con principios y valores de acuerdo al Creador, y su destino va a ser de luz, de evolución. Si es lo contrario, su destino va a ser amargo. Las leyes, como sabemos, son 7. ¿Por qué 7? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 5? La naturaleza fue construida de tal manera de que el número 7 es la perfección de cualquier elemento. Por ejemplo, hay 7 días en la semana, una división divina. Los meses, los días, los años están regidos por la rotación de los cuerpos celestes. La luna rige los meses, el sol rige los días y los años, tal como está escrito en Bereshit, en el libro del Génesis al principio. Sin embargo, la división de semanas de 7 es una división divina, como también lo trae el mismo libro de Génesis, que Dios decidió santificar al 7º día. Por lo tanto, la perfección, la santificación, el estadio más evolucionado de la creación, de la naturaleza, del individuo, es a través del número 7. Por eso lo mínimo de gestación son 7 meses. Es por eso que hay 7 leyes noájidas para 70 naciones básicas, que son los 70 hijos que Noah y sus hijos, propiamente dicho, tuvieron, las 70 familias fundamentales de la creación. Y el número 7 también es representado por el pueblo judío en la famosa imagen de la menorá, el candelabro de oro que estaba en el Bet HaMikdash, en el templo de Jerusalén, donde había 7 brazos. Estos 7 brazos iluminaban el destino espiritual de las 70 naciones. De aquí vemos que el pueblo judío, a diferencia
de los Bnei Noach, de los hijos de Noach, los Bnei Israel, los hijos de Israel tienen un destino diferente que las naciones. En el mismo acto previo a que Dios entregó este código para toda la humanidad en el Sinai, en el monte Sinai, en el desierto, separó y eligió al pueblo judío, a los hijos de Israel, como maestros espirituales del mundo. El versículo dice bien claro: ustedes serán para mí una nación de sacerdotes y un pueblo santo, con la misión específica de iluminar al resto de los individuos del mundo con estas leyes. Quiere decir que el deber del pueblo judío es informar, esclarecer estas normativas a través de la propia conducta, siendo ejemplo y modelo, y también a través de la difusión de estas normativas. Es por eso que también en el pueblo judío encontramos la división de 7 como elemento de perfección, como elemento de rectificación de cada elemento de la creación. Hay muchas cosas en el pueblo judío con el número 7, aparte del Shabbat, el día séptimo, el año séptimo, el año sabático, el candelabro, como dijimos, con 7 brazos, y el número 7 expresa, como dijimos, completitud de perfección. Hay 7 emociones en el individuo. Estas 7 emociones diferentes están apuntadas y orientadas hacia la perfección individual. Es decir, que cuando una persona trabaja con sus 7 emociones que están vinculadas a los 7 preceptos de los hijos de Noach, llega a su redención individual. La redención individual implica llegar al máximo estadio de civilización, donde cualquier persona deja de ser uno más de la fila, un elemento masificado, y pasa a tener la categoría Hasidut Olam, justo de las naciones, donde Dios promete recompensa muy elevada. Recompensa en este mundo y recompensa en el mundo venidero, haciéndose acreedor a parte del paraíso. Otra de las singularidades que incluye el código es la definición exacta de bien y mal. Bien y mal no son definiciones subjetivas de acuerdo a lo que un ser humano cree. Esto es en códigos o sistemas de legislación o sistemas de vida humanos, de origen humano, donde el humano, de acuerdo a los valores contemporáneos o de acuerdo a lo que fue instruido por su familia, por el ámbito donde se desarrolló, él concluye qué es bien y qué es mal. La novedad en el código Noájida, al ser de origen divino, es que Dios, ya el creador y conductor del mundo, decidió qué es bien y qué es mal. Aquello que el código Noájida prohíbe o desestimula, esto es mal objetivo. Aquello que el código Noájida estimula y activa a hacer y estimula a hacer, esto es bien objetivo. Es decir, que el creador y conductor del mundo, aquel que formó toda la creación, formó y concibió al ser humano y sabe lo mejor para él, desde un principio le dice qué es lo bueno y qué es lo malo, en forma objetiva, tajante, contundente e inalterable. Es decir, que más allá de lo que una persona se desarrolle, se forme, sienta, crea, el hecho de ser humano para vivir en sociedad implica la observancia de estas 7 leyes. A través de estas 7 leyes, no solamente el individuo en calidad de tal puede llegar a su perfección, sino cualquier sociedad civilizada, desarrollada y moderna debería adoptarlos para que se llegue a la piedra angular de lo que es una sociedad perfecta, a la máxima expresión de los seres humanos viviendo en armonía, en justicia social, en equidad social y en constante desarrollo y evolución. Es decir, que el código Noájida está orientado tanto a los individuos como tanto a las sociedades en conjunto, donde cada sociedad, además de implantar en sus propios códigos sus valores y principios, la base de eso es el código Noájida. Debería ser el código Noájida. En una sociedad así, seguro que Dios promete éxito y bendición, y que ese tipo de sociedad llegue a su máxima perfección. Al ser el código Noájida atemporal y vinculante para todos los seres humanos, es decir, que cualquier ser humano en cualquier época de la historia que viva
el código no ágida le atañe y le es vinculante, debe observar, y no hay elección en esto, si es no ágida o no es no ágida. Al ser humano es no ágida, y al ser humano estas normativas le llegan. Por lo tanto, ningún ser humano puede rebatir estas leyes, puede contradecir estas leyes, ni siquiera puede decir que estas leyes son vigentes para una época y no para otra época. Cualquier ser humano que así lo diga es considerado falso profeta, por decirlo de alguna forma, si toma el nombre de Dios para decir que Dios lo envió a decir que estas leyes no son vinculantes. Por más que sea un sabio, por más que haga milagros, que exhiba milagros, sin embargo, si viene a derogar parte de la ley, seguro que es un falso profeta y seguro que no hay que escucharlo. Y grande es la transgresión de él. ¿Por qué es así? Porque Dios mismo, Él nos mostró en Sinai, Él se mostró, se manifestó y Él habló de estas normativas para todo el mundo. A través de la revelación del Sinai, que lo vimos todos, lo vimos a Él hablando de estas normativas, diciendo que estas normativas son inderogables, que son para a perpetuidad, desde que el ser humano estuvo en el mundo hasta el fin de los días. Desde ese momento ningún ser humano puede rebatirlas. A diferencia de cualquier código humano, que los códigos formulados por seres humanos se pueden rebatir, se pueden discutir y se pueden modificar, como cualquier constitución de origen humano o cualquier código de origen humano, que son modificables. Ningún ser humano tiene la totalidad de la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Únicamente el creador del mundo, el creador y conductor del mundo, que Él formuló estas leyes para que el ser humano llegue a su perfección. ¿Y cuál es la perfección del ser humano? La perfección y el propósito para el cual el ser humano fue creado ya está determinado en la Torá, que es que Dios implantó al individuo leobdá y leshomrá, es decir, para trabajar y para preservar, para desarrollar los potenciales de la naturaleza a una máxima expresión. Sacar, igual que una persona saca una piedra preciosa con mucha tierra, con mucho polvo y después la va puliendo, lo mismo. La intención del código no ágida es hacer de este mundo una joya preciosa, pulirla, brillarla, trabajar, desarrollar, agregar valor. Y también preservar el mundo de las ambiciones desmedidas, de la expoliación de los recursos naturales, de la mala utilización de las ventajas comparativas que Dios coloca en el ser humano, que no haya injusticias ni desigualdades sociales. Esto está expresado en el término producir y preservar, trabajar y preservar, cuidar lo que hay y expandirlo y exponenciarlo. Esta es la perfección de cualquier individuo. Con esto se califica como ser evolucionado que tiende a ser la civilización del planeta, y con esto se hace acreedor al nombre Hasid Umot Haolam, o piadoso, justo de las naciones, que tiene parte en el mundo venidero.